Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven aquí en mi jardín. Saludo a los radiovidentes que nos escuchan en el norte, en Antofagasta, a los de la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, también los que nos siguen en la región metropolitana y en el sur, especialmente a los radiovidentes de la frontera en Temuco y más al sur todavía los radiovidentes patagónicos que se suman al jardín a través de las ondas de Radio Polar. Se ha desatado una polémica interesante en torno a una exhibición que se está haciendo en el Museo de Bellas Artes y que lleva por título Lucha por el arte, mapas de relaciones y disputas por la hegemonía del arte. Hoy día justamente se publicó una carta de una serie de artistas, incluso premios nacionales, directores o exdirectores de museos, pero antes ya se habían publicado algunas columnas, algunas en el Mercurio, las que por lo menos leí yo, y particularmente una carta que fue la que abrió, creo yo, el debate, que es de el nieto de uno de los pintores cuyas obras están incluidas, algunos dicen manipuladas, dentro de esta suerte de collage de pinturas chilenas del siglo XIX y del siglo XX. Él es Matías Mori, es nieto del gran pintor chileno Camilo Mori, y criticó abiertamente la manipulación de las obras de su abuelo en esta muestra. Y sostuvo incluso que las obras de Camilo Mori se encontrarían en mal estado y que además, lo estoy citando, se manipularon para fundar el objetivo ideológico curatorial de la exposición. Dice Matías Mori, en visita al Museo Nacional de Bellas Artes, observé con pesar el aberrante estado de exhibición de obras de mi abuelo Camilo Mori y de otros exponentes del arte chileno. El Museo Nacional de Bellas Artes, agrega, exhibe obras sin sus marcos para luego armar una composición con cuadros pareados unos con otros en un intento por crear un collage propio de un autor que arbitrariamente manipula una colección. Y sigue afirmando que las obras de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes no deben ser utilizadas como piezas de un mecano al servicio de una ideología de sus curadores y sus constelaciones pseudoautorales, pues ello implica empobrecer la experiencia estética. Incluso llega a decir que las obras de arte no son un texto y que esta exposición imitaría formas de exhibición de las artes propias de los regímenes totalitarios, como la que ocurrió en Múnich, en la muestra Arte Degenerado, en la que se exhibieron obras de artistas modernos que fueron expuestas de manera desordenada. Y hoy día en el jardín invité a Matías Mori, el nieto de Camilo Mori, para conversar sobre su carta y su visión de lo que le molestó claramente al ir a visitar el Museo Nacional de Bellas Artes. Matías, un gusto de tenerte esta tarde aquí en mi jardín. Muchas gracias, Cristian. Para mí también es un gusto estar en tu jardín y en compañía de todos los que nos están escuchando hoy en la tarde. Lo primero que te quiero mostrar, Matías, porque tengo aquí en mi casa, tengo un cuadro de tu abuelo, pero con marco, no te preocupes. Es un cuadro con marco. Y es un retrato de mi padre, joven. ¡Wow! Tiene una dedicatoria que dice, para el pinche Manuel. Y abajo dice, Lo Valdés, 1941. Ese es mi padre joven, Manuel Warnken Herrera. Y el pinche porque seguramente lo acompañó y llevó el atril y fue como ayudante de Camilo Mori. Nunca supe esta historia, mi padre no me la contó.
pero encontramos y lo mandamos a enmarcar. Al revés del Museo de Bellas Artes lo enmarcamos, pero lo mandamos a enmarcar y lo tengo aquí en mi casa como un ícono de tu abuelo. Así que está presente Camilo Mori aquí en mi casa. Oye, qué buena anécdota, gran personaje. Mi abuelo, una de las características que tenía como pintor y que nos hemos ido dando cuenta con el transcurso de los años es que no necesariamente él tenía un catálogo razonado de todo lo que hizo. Entonces muchas veces nos vamos topando con estas vinculaciones y que son de distinta naturaleza. Mucha gente de Viña, porque él, bueno, él era Valparaíso y Viña, pero siempre nos vamos encontrando con estas gratas sorpresas de, oye, mi abuelo conocía tal, mi abuela la pintó no sé quién, ta, ta, ta. Sí. Es muy gratificante. Tal vez podrías contarnos algo, hacer una pequeña reseña personal tuya de quién fue Camilo Mori. Bueno, Camilo Mori, mi abuelo, padre de mi padre fue su hijo único. Camilo Mori, un pintor oriundo de Valparaíso, él nació a fines del siglo XIX, él nació a fines del siglo XIX, se educó en el Liceo Eduardo de la Barra, y luego a los 16, 17 años saliendo del colegio se vino a estudiar al Museo de Bellas Artes. En esa época era un taller de oficios donde aprendían del ejemplo de otros maestros. Él admiraba mucho a Juan Francisco González. Eh, y luego de esa experiencia, él se va a Europa, becado por el Museo de Bellas Artes, a profundizar su oficio de pintor. Luego vuelve al museo y posteriormente vuelve a Europa a cargo de los próximos becarios. Vuelve bajo el rol de comisario, lo cual él se reía mucho de este rol un poco policial que le habían asignado para estar a cargo de los otros pintores, muy amigo de Neruda, Vicente Huidobro y la gente de su época. Luego de eso, él volvió a Chile, transitó mucho por distintos lugares, tanto Europa como Estados Unidos, vivió una época en Nueva York y se desarrolló como afichista profesionalmente. En esa época los afichistas eran como las ramas de publicidad de las empresas. Él era afichista de la Bayer, del laboratorio Bayer, y su aventura por Estados Unidos y profesión de afichista llegó a término con el ataque de Pearl Harbor, ya que en Estados Unidos se pasó una ley que prohibía a las empresas alemanas hacer negocios en Estados Unidos. Se acabó el laboratorio, se acabó su pega, volvió a Chile. Y hizo durante 30 años clases en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Ese era su trabajo oficial. Y bueno, y la pintura, su gran pasión y su manera de vivir. De hecho, entiendo que entre 1934 y 1937 contribuyó a difundir el salitre, las propiedades del salitre con algunos afiches que hizo. Y en esa técnica de los afiches, o en ese estilo de los afiches, estaba influido por un famoso cartelista ucraniano que se llamaba Cassandre. En fin, pero además era un artista multifacético, era dibujante, pintor, diseñador teatral, bueno, además de cartelista, como acabamos de mostrar. Eso era Camilo Mori, uno de los grandes artistas y pintores chilenos. Obtiene en el año 1950 el Premio Nacional de Arte. A ver, primero cuéntanos qué te pasó a ti cuando fuiste al museo, cuál es la sensación primera que tuviste, la primera reacción. Háblanos un poco de lo que te pasó cuando llegaste al Museo de Bellas Artes Bueno, a ver fue esta exposición, esta muestra. bastante curioso porque yo fui al museo con mi hermano, yo tengo dos hermanos que viven en Europa, con mi hermano mayor, que se llama Camilo, y fuimos a mirar la colección del Bellas Artes, los cuadros de mi abuelo que están en la colección permanente. Yo había escuchado de esta exposición y había escuchado sus críticas, pero como es común, las peleas en el arte nunca le presté mayor atención. Hasta que entramos junto con Camilo a ver la obra y nos encontramos con lo que está actualmente en exhibición. Y bueno, su impresión no fue muy positiva, tampoco la mía. Y me dijo, ¿pero qué está pasando acá? Y yo le dije, mira, en realidad no tengo idea. Sé que hay un cierto nivel de debate por la forma de esta exposición. He leído tangencialmente en los diarios, pero no me he metido mucho en ello. Y empezamos a observar con detención de qué se trataba todo esto. Estas luchas por el arte, la manera de exhibir los cuadros de una manera lineal, puestos como un collage uno al lado del otro.
Y bueno, y nos llamó mucho la atención que por último no nos hayan preguntado, y no nuestra opinión técnica curatorial, sino no estábamos hablando de eso, sino que los derechos que a los herederos les competen respecto a los derechos de autor, especialmente en cuanto a la integridad de la obra. Y eso fue lo que me llevó a escribir la carta al Mercurio. Y esta fue la que se inició una gran discusión, pero una discusión que yo creo que hasta el momento se ha como confundido y enrarecido por una segunda carta de una señora Ira Rázaval respecto de una recién Una columna que una escribió en el columna. Mercurio. Sí. Así es. Entonces, Eh, ¿Mm? claro, sí. Por lo ¿Se mismo, confundió en qué sentido? ¿En qué sentido agregó confusión la columna de María Elena Raz y Razabal? claro, que yo creo que había un reclamo que yo planteé en un inicio respecto de la manera de utilizar las obras y los derechos morales de los autores de las obras, atendido a los derechos de propiedad intelectual que se deben aplicar sobre las mismas. Y la segunda, la de la señora Irarrázaval, decía relación con los curadores y la manera que se estaba tratando de educar a la población dentro del Museo de Bellas Artes. Y creo que esas dos discusiones, una que es más técnica de carácter legal, se ha confundido un poco con la segunda, que es un tono más crítico respecto del uso de ciertas modalidades de lenguaje y de cierta impresión histórica respecto del rol del museo. Entonces creo que por Ahora, eso se ha producido esta mixtura. ahora, Matías, pero lo que tú afirmas, primero es la constatación de que las obras de Camilo Mori estarían en un estado aberrante, ¿no es cierto? Eso es lo primero, que está en tu Es lo carta. primero. Ya, Así me es. gustaría que me explicaras en qué sentido se estarían atentando contra los derechos de autor en esta exhibición, para entenderlo bien. Claro. En materia de propiedad intelectual, se reconocen a los autores de las obras una serie de derechos, dentro de los cuales están los que se denominan los derechos morales. Y dentro de ese subgrupo de derechos está el derecho a la integridad de la obra. Es decir, tú puedes ser dueño de un cuadro, pero eso no te da derecho a desmembrarlo, ¿ya? Porque estarías afectando los derechos del autor y sus herederos. Entonces, en el derecho de propiedad intelectual, existen derechos anexos que son desmembrados del dominio. Tú puedes ser dueño, pero no eres titular de esos derechos. Nosotros como herederos somos los dueños de los derechos morales de mi abuelo. Entonces, si tú tomas un cuadro que fue donado de una cierta manera y lo alteras, para dicha alteración requieres autorización por parte de los herederos, cuestión que nunca fue solicitada. Eso en relación a dos elementos. Primero, el marco, es decir, el marco porque el marco es el perímetro de la obra, y en segundo lugar, la manera de exhibición, porque obviamente es muy difícil pensar que mi abuelo haya pensado en algún momento exhibir su obra pegada al lado de otras obras de autores desconocidos con la finalidad de transmitir un mensaje que obviamente nunca estuvo en su intención ni cabeza al momento de pintar el cuadro. En- Entonces, eso es lo que yo califico como aberrante en cuanto se está desmembrando una obra que fue donada de una cierta manera y sin consulta, de manera inconsulta a sus herederos, y en el contexto de una muestra que tiene un contenido que pretende explicar la historia de las artes con impresiones subjetivas que no nada dicen que ver con aquella que tuvieron los autores de la obra al momento de realizarla. Tú planteas, Matías, también en tu carta que las obras no deben ser utilizadas como piezas de un mecano al servicio de la ideología de sus curadores y de sus constelaciones pseudoautorales. Eso me gustaría que lo profundizaras un poco. Claro, Habría una manipulación ideológica, además, no solamente un claro, atentado al tema de derechos de autores. Me gustaría que lo explicaras eso. claro, es decir, esta manera de exhibir el arte de manera como collage, es decir, pegando cuadros unos al lado del otro, tienen por finalidad explicar las tensiones y las dificultades entre bandos que existían en el arte en esa época. Entonces, cuando uno observa esta exhibición, sobre los cuadros se ven
equivalentes a pegatinas o post-its con ciertas reflexiones respecto de la finalidad o el rol que tuvo cierto cuadro en cierto debate político o de tensión que existía en los años en los cuales el mismo fue pintado. Pero yo topo con cuadros de mi abuelo, que gran parte eran retratos de mi abuela, y en otro, por ejemplo, el caso del boxeador no tenía ninguna intencionalidad política. El boxeador era un señor que se llamaba de apellido Vargas, que era un boxeador que peleaba en los depósitos de abasto de Valparaíso y que mi abuelo pintó en 1915. Por lo tanto, es raro darle a esa pintura esa significación. Y esta manera, y es muy importante tu pregunta en el sentido de, esta manera de exhibir las obras ha sido utilizada en otros momentos. Esta exhibición del año 37 de Múnich exhibía como collage mal logrado obras de distintos artistas modernos, las cuales después fueron prohibidos. Y respecto de estas constelaciones que utiliza esta exhibición, esa unidad del lenguaje la extraje de la descripción de la exhibición que está contenida en el sitio web del Museo Nacional de Bellas Artes. Así, los propios curadores describen aquello que estaban realizando con estas obras. Y a mí, en este punto, me parece algo muy importante, que es un debate muy esencial. ¿Qué es el curador respecto de una obra? Porque el artista define su plano respecto a las circunstancias que lo rodean al momento creativo. Y luego, ¿qué pasa con eso? ¿Acaso el curador es un artista a la vez? Puede serlo, yo no tengo una visión fija ni estanca, pero me parece que es muy complejo, de acuerdo a la normativa y a la estructura que establecen los derechos sobre las obras, pensar que están al libre uso o a la libre interpretación de terceros, sin las autorizaciones correspondientes. Hay una carta, no sé si la leíste, que apareció hoy día en el Mercurio. Entre paréntesis, a propósito de la exposición de Múnich, me llamaba la atención porque tú hablabas del régimen totalitario y decía 1973, se equivocaron, en 1937. 37. Así que le mandamos a nuestros queridos amigos de MOL para que corrijan ese error, que parecía raro. ¿Qué régimen totalitario hay hoy día en Alemania? Y que yo era en el año, obviamente, 1937. Hoy día hay una carta que dice, que aparece en el Mercurio, que dice: en defensa de la gestión museológica del Museo Nacional de Bellas Artes, firmada por Alfredo Yar, que es artista, Premio Nacional de Arte, Andrés Dupar, Cecilia Vicuña, Daniel Cruz, director del Museo de Arte Contemporáneo, Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Arte, etcétera. Paz Errázuri, etcétera, destacados artistas y directores de museos. Ahora, ellos hablan de que se está de alguna manera descalificando la tarea museográfica que está haciendo la actual directoria, Varinia Brodsky, y dan ejemplos de otros países del mundo donde han habido intervenciones críticas de colecciones, afirman, y que eso es una orientación cada vez más constante en todo el mundo. Por ejemplo, citan el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, que tiene abierta la exposición La Memoria Colonial, que propone desentrañar la huella colonial del poder colonial y la iconografía de algunas obras. El Museo del Prado ofrece un copioso archivo online con el título El Prado en femenino, y dan varios ejemplos de que esto sería una tendencia que no es una moda caprichosa ni una corriente ideológica particular, sino una seria tendencia de época que está generando debates globales profundos, siempre partiendo de un consenso en la comunidad artística y museográfica. Eso por un lado. Y afirman, a propósito de lo que tú hablas del deterioro de la obra de Camilo Mori, que la paradoja, según ellos, es que en la Bienal de Arte de Venecia se está exponiendo en este momento el cuadro La viajera de Camilo Mori, y cuya obra, dice, cuya inclusión, digamos, entra en contradicción con lo que se ha dicho de las denuncias de supuesta negligencia a la hora de manejar el patrimonio que el museo atesora. No sé qué te parece, no sé si la pudiste leer la carta íntegra, cuál es tu visión sobre esta carta, sobre estos dos puntos que planteé. Claro, mira, yo creo que leí atentamente la carta
apoyada por artistas y directores de museo, porque obviamente me interesa el tema y me interesa el debate, pero me pareció que la carta contiene varios errores, y varios errores desde un punto de vista intuitivo. En primer lugar, dudo que todos los firmantes de la carta conozcan la exposición a la cual me estoy refiriendo. Yo me estoy refiriendo a la exposición que está en Santiago de Chile, no me estoy refiriendo a la exposición del cuadro La viajera en Venecia. Desconozco si es que la viajera, el cuadro de mi abuela, se encuentra con marco o sin marco. Me dijeron en el Museo Nacional de Bellas Artes que viajó con marco y con las autorizaciones correspondientes. Yo desconozco todo esto. Y creo que el Museo de Bellas Artes está muy complicado. Y está muy complicado porque está confundido. Y está confundido en distintos planos. Ellos, respecto de la exhibición Luchas del Arte, cometieron un error. Desmembraron cuadros, los desmontaron de sus marcos y los exhiben de una manera impropia para considerando la autoría de las obras. Y no pidieron autorizaciones. El Museo de Bellas Artes debió haber tenido la, la sapiencia de decir, miren, nosotros cometimos un error, no pedimos las autorizaciones o desmontamos la obra. Sin embargo, hicieron una cruzada con una defensa bastante corporativa de la gestión de la directora Varinia Brodsky, que llegó al museo el año 2023, y esta obra, Luchas por el Arte, es del año 2022, es anterior a su época. Y me parece, y lo que no me gustó particularmente de la carta, me parece muy injusto pedirle apoyos corporativos a artistas que están produciendo en vida obra. Los artistas dependen en gran manera de las exhibiciones que puedan lograr, de las exposiciones en las cuales puedan participar, y obviamente en un mercado pequeño como el arte nacional van a tener que ser aquiescentes a aquello que les solicite el Museo Nacional de Bellas Artes. Por lo tanto, me parece una carta poco eh, transparente o pristina en cuanto a sus orígenes, algo bastante politizado, y creo que es un error de la directora Brodsky, que a través de estas defensas corporativas pretende echar bajo la alfombra un error palmario. No solicitaron las autorizaciones correspondientes para exhibir los cuadros de la manera que lo están haciendo. En vez de pedir perdón cuando uno se equivoca y tratar de enmendar rumbo, estos tratan, en este caso, la institucionalidad está tratando de personalizar y escalar una diferencia a un tono y un debate bastante político, que no es el punto. Me parece mala la carta de defensa. Estoy con Matías Mori. Matías Mori es el nieto del pintor chileno Camilo Mori. Él es abogado, es máster en Derecho de la Universidad de Chicago, máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, miembro del Colegio de Abogados de Chile. A ver, ¿qué esperarías tú en relación al cuidado de la obra de tu abuelo, de Camilo Mori? Es decir, porque de alguna manera se habla también de un descuido. ¿Había un descuido anterior también con la obra, aparte de lo que ocurrió en esta exhibición? ¿Cuál es la situación de la obra de Camilo Mori en el museo? Así es, con ocasión de esta columna, de esta carta al director del diario El Mercurio, yo la semana pasada me reuní con la directora Brodsky y con las autoridades del ministerio en el Museo Nacional de Bellas Artes y les hice ver mis puntos de vista respecto de la violación a los derechos de propiedad intelectual. Y en esa ocasión, ellos me señalaron que, habiendo revisado las obras en el estado de exhibición actual, se dieron cuenta que habían ciertas desmembraciones de la tela al momento de la exhibición. Y por lo tanto me estaban solicitando o haciendo saber que iban a hacer ciertos esfuerzos de conservación de las telas y de la obra que no estaba en buen estado de cuidado. Y respecto a lo mismo, y atendido la dinámica y lo que está sucediendo hoy en día, el diferendo que mantengo con ellos, les dije que, bueno, había que ver el tema de la restauración con mucho cuidado, porque yo desconfiaba si podían llevarlo de manera adecuada y evitar daños mayores a la obra, que es una obra que es patrimonio nacional. Por lo tanto,
el estado de cuidado, como fue reconocido en reunión por la propia directora Brodsky, no es el óptimo. Y a propósito, y en relación al planteamiento de la exposición, digamos, perdón, de la muestra de esta lucha por el arte y la conversación que tuvieron, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué dijo el museo? ¿Qué argumentos plantearon ellos desde el museo? Bueno, los argumentos, ellos fueron muy gentiles, gente muy cordial. Yo les reiteré, les dije, mire, yo no tengo aquí una animadversión personal respecto a ustedes, no tengo ningún problema. Estamos hablando de un tema que es un tema que me compete a mí, familiarmente, y a ustedes laboralmente hablando. Ellos fueron muy amables porque yo mandé, después de la carta al Mercurio, mandé una carta a la subsecretaria de Patrimonio del Ministerio de Cultura y a la directora Brodsky una carta solicitando que las obras de mi abuelo que estaban siendo utilizadas fueran retiradas de la muestra y fueran reenmarcadas y fueran puestas de vuelta en sus marcos. Eso fue lo que gatilló la reunión en el Bellas Artes. Y ellos me señalaron de que efectivamente tenían una visión de que efectivamente el marco no necesariamente se suponía una mutilación del derecho de la integridad de la obra, pero que en el futuro iban a aplicar los protocolos pertinentes, etcétera. Y dije, no, yo no voy a esperar un proceso de evangelización respecto de los derechos de propiedad intelectual a futuro. Yo necesito que este agravio se repare y se repare ahora, extrayendo la obra de esta muestra. Y ellos, yo les dije que si no, no me quedaba otro que llevar esto a tribunales civiles o bien ante la Contraloría General de la República, porque no se debe perder de vista que una de las finalidades centrales y que se encuentra en la ley orgánica del Ministerio de las Culturas es educar y profundizar el conocimiento respecto a los derechos inmateriales, dentro de los cuales está el derecho de autor y la propiedad intelectual. Por lo tanto, les dije, mira, yo tengo una visión contraria a la que tienen ustedes respecto del punto técnico de derecho de propiedad intelectual y esto eventualmente lo voy a tener que llevar a tribunales, ya que ustedes nos están mostrando una actitud colaborativa. Lo ideal sería que se llegara a un acuerdo, ¿no es cierto? No llegar al escenario tribunal y llegar a un acuerdo y que se hiciera esa, no sé si llamarlo reparación en relación a la obra de tu abuelo, ¿no? No, me parece que Sin sería duda, la no, deriva. sin duda, pero me parece que cuando se transforman estos hierros en, en defensas corporativas súper colectivistas, de que nosotros vemos que esto es así y por lo tanto esto está bien, lo cual me parece bastante totalitario, y lo extraigo del tenor de la carta de hoy del Mercurio, me parece que los espacios de conversación y diálogo se van reduciendo. Y en este caso no han sido reducidos por parte mía, porque yo fui al museo a escucharlos, le hice mi planteamiento y en vez de tener una respuesta formal de parte del subsecretario o de la directora respecto al punto, me encuentro con cartas públicas en las cuales eh, no me queda muy claro a quién le están respondiendo. Le están respondiendo a la crítica política respecto de la carta de la señora Irarrázaval, me están respondiendo a mí. Esta carta la redactaron las curadoras o la directora del Bellas Artes. Creo que la institucionalidad está cometiendo un error y está personalizando, personalizando un diferendo que es de carácter técnico. Y creo que ahí está la madre de todos los malos entendidos. Matías, en los últimos minutos que nos quedan, tal vez sería interesante terminar cerrando, volviendo a la obra de Camilo Mori, de tu abuelo, gran artista chileno, Premio Nacional de Arte. ¿Alguna anécdota o historia que pudieras compartir con nosotros que pueda ser interesante o relevante de la vida o de la obra de Camilo Mori, Matías? Mira, yo tengo dos cosas que quería compartir con ustedes, que se las traje como sorpresa, que les va a gustar. Uno, que muestra lo polifacético que fue mi abuelo, porque no solamente era pintor, le hubiera gustado, en realidad le gustaría haber sido escritor, especialmente poeta, y le hubiera gustado en sus años avanzados ser boxeador. Ese era su gran sueño frustrado. Quería Y ser aquí boxeador, Camilo Mori. sí, Ya, quería ser ya, boxeador. Y aquí tengo ya. unas citas de él que a mí me gustan mucho. Hay un reciente libro publicado por la Ediciones UC que se llama Razón Plástica, que fue una recopilación de textos de mi abuelo, hecho por Pedro Maino, que les recomiendo a los que les interese Camilo Mori. Y aquí me gustaría cerrar nuestra conversación con dos citas de mi abuelo.
La primera, por eso siento no ser escritor. Más que eso, poeta. Ahí está la posibilidad de transmitir lo que uno ha sentido. Todavía me duele mucho no ser escritor. No tengo ninguna gran admiración por los pintores, ya que conozco el mecanismo, pero me maravillo con la poesía, cómo nace y cómo existe. Eso era Qué lo que él extraordinario. realmente... Qué extraordinaria, qué humilde reflexión, qué potente. Y me encanta sonar la poesía, yo que soy fanático de la poesía. No, ya se me subió en el pedestal más arriba tu abuelo con eso que acabas de declarar. ¿Y la Mira, segunda cita y cuál la es? segunda, que me parece mejor todavía, porque a él le criticaban de que él pintaba de muchas maneras, porque de repente durante 5 años pintaba de cierta manera y luego cambiaba. Entonces, ante esa crítica, él responde, se ha dicho que yo pinto de muchas maneras, ello es real, mas a mi juicio se debe fundamentalmente a dos razones. Por una parte, que mi obra es la historia de mi vida, y por la otra, que yo soy una persona de muchas maneras. Entender mi pintura es entender mi existencia. Y hermosa reflexión. Era un artista cabal, un artista profundo, un artista Vale la pena, y quizás lo positivo, yo sé que obviamente que ustedes están afectados, molestos con lo que pasó en el museo, pero esto va a dar la posibilidad de volver a mostrar la obra de Camilo Mori, a poner atención de nuevo en ella, traspasarla a las nuevas generaciones, y desde luego quedamos con la tarea de conseguir el libro Razón Plástica, editado por la Universidad Católica, sobre tu abuelo. Matías, muchas gracias por haber venido esta tarde aquí a mi jardín. Muchas gracias, Cristian. Saludos a todos los que escuchan. Lleva a tu casa lo mejor del arte en la venta especial de dibujos y grabados en Eduardo Lira Art Gallery junto a Taller 99. Más de 500 obras de destacados artistas como Roberto Mata, Nemesio Antúnez, Sami Benmayor y más. Desde el 9 al 11 de agosto en Luis Pasteur 5782, Vitacura. A propósito que estábamos hablando de grandes pintores chilenos. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.